bienvenidos. Les he traído hoy este tema sobre la tentación. Y vamos a entregar, ¿les parece? Todo lo que viene ocurriendo en sus vidas. Si estás cansado, agobiado, sofocado, vamos a entregar estas cosas. Dile, Señor, quiero consagrarte mi vida hoy, dile. Quiero que tú me ministres, Señor, con este tema, la tentación. Oh, mi Dios querido, recibo tu mensaje para mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Y vamos a aprovechar también de orar por nuestras ofrendas. El Señor es un Dios que nos da. Yahvé Jireh quiere decir proveedor en todas las áreas de nuestra vida. Cerremos nuestros ojos, hagámoslo juntos. Dile, Señor, yo quiero en obediencia dar para tu reino. Yo quiero dar lo mejor de mí, Señor, porque yo sé que así estoy sembrando y que a su tiempo voy a ver su fruto. Gracias, Padre amado, porque aquí estoy, dile, yo soy el dador alegre. Gracias, Padre amado. Yo les pido que tengan en cuenta el dar, el ofrendar. Es importante, pues Dios nos habla en su palabra que estemos dando al necesitado, al que está en desgracia, al caído, al débil, al enfermo, que estemos constantemente ayudándolo. Y así también, de esta manera, tú vas a recibir. No es por eso que damos, es porque Dios dice en la Biblia, como un mandato de amor. Gracias, Señor, dile, porque yo voy a ver este fruto. Bendito seas, Señor, porque tú te vas a glorificar grandemente en mi vida económica. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor. Este tema, la tentación, lo vengo dando porque es muy común en la vida de mucha gente, de casi toda la gente, ¿no? ¿Qué cosa es la tentación? Pues es una situación, una persona o alguna cosa que te atraen fuertemente, de tal manera, ¿no?, que la gente dice que es difícil salir de esta situación. Pero aquí en el desarrollo de este tema vamos a ver las promesas que Dios tiene para nosotros si no nos dejamos caer en esa tentación y las soluciones también que les vamos a dar. En Génesis 1, ¿quién tienta a Eva? ¿Recuerdan? Fue Satanás. Satanás le dice a Eva, come de este fruto, y se lo entrega el fruto ahí, ¿no?, atractivo para los ojos de ella, y cae en tentación. ¿Cómo así? Por un hombre, debido a la tentación, toda la humanidad cae en este pecado original con el que nacen las personas. Sin embargo, en contraposición de esto, vemos a un Jesucristo, nuestro Señor, que ha muerto para rescatarnos de todo esto. En nosotros está el caer en esta tentación, ¿o no? En nosotros está. Dios nos ha dado en nuestra naturaleza esta característica. Somos a su imagen y semejanza, no lo olviden. Sin embargo, vamos a ver cómo Satanás o sus demonios van a estar todo el tiempo allí, tentándonos. En Primera de Crónicas, David se vio en estas circunstancias. Fue tentado por Satanás. Léanlo en el capítulo 21, desde el versículo 1
a hacer un censo de toda esa población en aquel entonces, que Dios no estuvo de acuerdo. Dios no le dijo en ningún momento, haz un censo. Sin embargo, Él lo hizo, haciendo caso a esta tentación de Satanás. Pablo también decía en 1 Tesalonicenses 2:18, quería ir donde ustedes, pero Satanás me lo ha impedido. Vemos que el rey, el gobernador de estos tiempos en este mundo, es entonces Satanás. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que vivir? Curiosamente veo algunas personas, y es bueno decirlo, algunas madres de familia, oran al Señor, por favor, quítale toda tentación a mi hijo, no lo dejes caer, Señor, o a mi esposo, que no haya tentación, tienes que erradicar esta tentación. Pero la Biblia no dice eso. La tentación va a estar ahí, siempre. ¿Va a existir la tentación? Sí, va a existir. No podríamos predicar una cosa que va contraria a la Biblia, ¿no? Sin embargo, las oraciones sí están como contrarias a la palabra de Dios. Es por eso que hacemos estos tipos de temas, para que les sirvan a todos en su diario vivir, tener más conocimiento sobre amplios casos que vemos aquí. Satanás entonces va a estar impidiéndote cosas que tú quisieras hacer, pero ahí hemos dicho también que la gracia de Dios está en plenitud ahí, dándose todo el tiempo para nuestra ayuda. Romanos 8:28 dice que todas las cosas han sido hechas para bien de los que le amamos a Dios. Qué bueno es saber esto. En Lucas 4:2 vemos una gran sorpresa donde Jesús es tentado. En Lucas 4:2, donde fue tentado, dice, por el demonio durante 40 días. En todo ese tiempo no comió nada y al final sintió hambre. Sintió hambre Jesucristo. Fue tentado, llevado por el Espíritu Santo. Él estaba ayunando, estaba en una comunión muy grande con su Padre. Él tenía múltiples cosas que hacer en el futuro. Y en eso estaba abocado. Él jamás estuvo abocado en la tentación, en caer en la tentación, o que iba a aparecer de pronto por ahí una tentación. Pero estuvo Satanás y lo tentó. Y como supo que Jesucristo estuvo de hambre, convierte estas piedras en pan, le dice. Pero Jesucristo, apoyado en la palabra de Dios, como nosotros tenemos que estarlo, para salir de cualquier situación de tentación, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vean ustedes, Jesucristo estaba en un desierto. Cuando se inicia el mundo, cuando empieza a hacer las cosas, la tierra, todo era un caos, dice la palabra de Dios. Un caos que a Dios no le agradó, no le gustó lo que Dios veía. ¿Y qué empezó Él a hacer? Cosa por cosa, la luz, las aguas, a ordenar en armonía. Él quiere, Dios, que nuestras vidas, pues, sigan esta armonía del cual Él ya desde los inicios nos da este ejemplo. Es importante esto porque vemos en el diario vivir, nace un bebé, por ejemplo, hermoso, ¿no?
a los ojos de sus padres, le pone 2 padres, una mamá y un papá. Por si acaso falle alguno, les da la responsabilidad espiritual de criar a este hijo con los principios bíblicos, a la manera de Dios, con la Biblia, amando a Dios. A veces, generalmente vemos que ni el padre ni la madre logran hacer esto. No lo cumplen. Y este bebé va creciendo. Ellos solo están ahí con las vitaminas, que el psicólogo, que el colegio, que la ropa, cuidando en atención ahí a las cosas, a las necesidades diarias de este hijo. Pasan los años y este niño o este adolescente o joven ya no tiene absolutamente ninguna contención espiritual. Está vacío su espíritu. ¿Por qué nos daría Dios un espíritu? Porque dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Y los 3, en igual medida, deben de ser llenos, satisfechos, nutridos. Para eso el Señor nos da todas estas normas, ¿no? Y ese niño o joven empieza a pecar, haciendo caso a la tentación. Nadie le dijo jamás: hijo, si ves tú una tentación, si tú tienes que ir por ahí y está la tentación, crúzate, voltéate a otro sitio, voltea la cara, no mires para ahí. O no le enseñan la palabra de Dios, nada. Ese niño no tiene un aporte ni del papá ni de la mamá. Va creciendo, va pecando. Luego vemos con tristeza que este joven va cosechando todo lo que en su paso ha sembrado mal. Lamentablemente, hermanos, es muy triste ver esto, que en colegios no se enseña estos temas, no se habla de esto, cada vez se restringe más. Vemos que los jóvenes están pues perdidos, ¿no? En sus pecados, hay mucha desgracia por toda esta falta de conocimiento. Es una ignorancia en la mayoría de casos. He escuchado, y me lo han dicho muchas madres de familia y padres, tiene su Biblia, su hijo le ha comprado porque él debe tener su Biblia, ¿no? Así como tiene sus útiles de aseo personal, por decir, ¿no? Sus cosas, tiene que tener su Biblia de él. Ah, no, la tiene en el colegio, responden ellos. Pero ustedes le están leyendo, le están enseñando al niño, lo están formando, quiere decir. Y ellos dicen, pero ahí está la profesora, la maestra le va a enseñar. ¿Con qué seguridad podemos decir eso? Si esa profesora, ese profesor no conocen a Dios, no son de oración, entonces, ¿qué podríamos esperar? Esa responsabilidad que es del papá, de la mamá, lo dejan como para que el colegio lo vea, se haga cargo de eso. Nosotros, como dice la Biblia, vamos a dar cuentas como padres de familia a Dios. ¿Qué cosa hemos hecho de nuestros hijos? ¿Cómo los hemos criado? ¿En el amor de Dios con principios bíblicos o según cómo? El mundo, con tus criterios nada más. No podemos permitirnos ese tipo de cosas. Mas Dios espera que sigamos esta armonía de la cual Él nos habla aquí. Y no lo hacemos. El Señor nos entrega un mundo, una tierra sana, buena, donde podamos vivir felices. ¿Y qué hemos hecho los hombres? Guerras, contaminación de las aguas. Eso hemos hecho con las aguas que Dios nos ha dado.
¿Qué hemos hecho con toda la vegetación que Dios nos ha dado? Talar los árboles, malograr las plantas, en fin, hacer mal uso. En muchos casos, en la mayoría de casos, ¿no? De lo creado por Dios. ¿Qué cuentas vamos a dar a Dios? De todas estas cosas, el que saca ventaja claramente aquí es Satanás, hermanos. Y vemos su participación. Vamos a leer Mateo 6:13, donde el Señor, Mateo 6:13, nos dice: y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Estamos pidiendo en el Padre Nuestro. El Señor nos está dando una plantilla, un ejemplo. Nos está dando el Padre Nuestro porque así nos quiere decir: tienes que orar, tienen que venir a mi presencia. Y si tú tienes que pedir auxilio, tienes que hacerlo. No nos dejes, Padre, caer, por favor, en tentación. Ayúdanos de cualquier manera. Esa sería una de las soluciones que Dios nos está enseñando. Vemos a muchos profetas que, auxiliados a cada instante de sus vidas por Dios, pudieron ir creciendo, madurando en esta fe y evangelizando, algo que Dios desde un inicio nos ha dejado también a nosotros como esas indicaciones importantes que tenemos que ir evangelizando por la vida. Por ejemplo, Ezequías ya tenía que morir, tenía una enfermedad la cual no le iba a permitir los logros que él se había fijado. Llora, ora a Dios, le suplica que le dé un tiempo más de vida y Dios se lo da. Le da 15 años más. ¿Para qué? Para que él pueda ordenar su vida. Hago énfasis en esto porque la gente, por vivir en el mundo, en las tentaciones, entenebrecidos, como dice en Efesios, tienen la mente entenebrecida, por eso no entienden las cosas de Dios, tampoco entienden la luz del Evangelio. Se dedican a esas cosas y van perdiendo un poco el sentido para lo cual Dios nos ha traído aquí a esta tierra. Las tentaciones van a estar ahí siempre. ¿De dónde salen las tentaciones? Hemos visto un caso que es la tentación que la provoca Satanás. En el segundo caso, la concupiscencia nuestra. ¿Qué quiere decir concupiscencia? Es pues todos estos pecados de los cuales nosotros estamos arraigados, los tenemos dentro. Esta concupiscencia es la manera que la gente tiene de vivir haciendo caso a estos pecados, ¿no? A esta manera vana de vivir. Y la tercera forma es lo malo de los corazones. Pues Dios lo dice ampliamente en Romanos, por ejemplo, que la gente tiene el corazón tan malo que solo veneno de serpientes tienen en su boca al hablar las cosas. Y nos sigue diciendo en muchos sitios el Señor de esta concupiscencia de la gente, de esta maldad de sus corazones. Engañoso es el corazón, dice la Biblia. Así es que tenemos que tener cuidado, hermanos, cómo estamos llevando nosotros nuestra vida. Ay, no, se escucha mucho. Esa mujer me ha tentado. No, es que yo no tengo la culpa. Es que se me presentó esta oportunidad de recibir coima o de cualquier cosa. Y la gente está haciendo caso omiso a los mandatos, a los preceptos de Dios.
En el Salmo 119:9 dice: he guardado tus preceptos en mi corazón, Señor, para no pecar contra ti. Estas cosas nos están enseñando. En Santiago 1:14, vamos a leerlo, nos dice: cada uno es tentado por su propio deseo, que lo arrastra y lo seduce. ¿Se están dando cuenta de dónde hemos sido tentados? Aquí no va a aceptar Dios que echemos la culpa a nadie. No, nosotros tenemos que ser tan responsables como Job. En Job 31:1, ¿saben qué dice Job? Es asombroso, pero él dice: hice un pacto con mis ojos para no ver jamás a una joven virgen. Está diciéndonos muchas cosas aquí Job. En su inmensa sabiduría que Dios le ha dado, está diciendo, pues si ya Job es una persona mayor, no puede estar mirando con qué clase de ojos de pecado de repente a una jovencita. Yo les digo siempre este consejo: si es una muchachita, una joven, mírala con ojos como miras a tu hermana, con ese respeto, ese amor. Y si es un poco más mayor, mírala como si fuera tu hermana. Y si es adulta, mírala con ojos como miras a tu madre. Y ahí no habrá pecado en tu mirar. Estas enseñanzas que Dios nos da a través de la Biblia, vemos en Génesis 39 a un José que, a pesar de que él sufrió, sus hermanos, ustedes saben la historia, lo vendieron. Él tuvo mucho sufrimiento, mucha opresión en su vida, estuvo preso. Y en una de esas tantas tentaciones que se le presentan, cuando ya está surgiendo, ya tenía su jefe, Potifar, y la esposa de Potifar viene a seducir a José, que era apenas un joven. ¿Y qué hace José? Pues acá le damos la solución, hermanos. El Señor nos pone, no entre la espada y la pared, Él nos pone soluciones. Huye, así como José, sí, efectivamente. José huyó y no tuvo vergüenza, nada. Y fue como dijo él: voy a pecar, voy a hacer semejante cosa contra mi Dios. Y fue reconocido por Dios. José oraba. Eso es algo que te va a ayudar bastante. Gracias a eso, José salió y pudo tener esa cosecha tan grande de ser multiplicado, bendecido en todas sus finanzas. Él fue prosperado. Fue, como dice en la Biblia, el que fue el jefe de Egipto, el que negociaba, mandaba, hacía todo. Y Potifar lo seguía todos sus consejos. Él reconocía ese valor que Dios le daba. Cuando tú sepas salir de la tentación, Dios va a reconocer en ti esto y te va a dar todo lo que vas a sembrar, lo vas a cosechar. Porque vemos a un Sansón que no huyó, que se quedó ahí en la tentación todo el tiempo, pecando, y murió. ¿En dónde estaba? En el sitio equivocado, con la mujer incorrecta, pecando en fornicación. La Biblia es clara en todos los ejemplos que nos da. Al final, a Sansón lo matan. La solución está clarísima aquí. De todas estas tentaciones tenemos que huir. Empecemos, si no, a hacer pacto con Dios. Oh Señor, yo te entrego mi vida entera. Ayúdame, Señor. Líbrame, como dice en el Padre Nuestro,
de todas estas circunstancias que me hicieran pecar, y yo te daré la gloria en todo momento. Es curioso, pero la gente, desde las tentaciones más pequeñas hasta las tentaciones más grandes y graves, se nos presenta en la vida a todo el mundo, ¿no? A mí también se me presenta. Yo tuve mucha tentación en un tiempo donde yo trabajaba en una empresa que quedaba junto a una pastelería. Y a mí me gusta mucho el dulce. Oh, Dios mío, tenía que salir cuando ya era mi hora de irme y cruzarme por la vereda de enfrente para no mirar nada más. Decía, yo no puedo seguir comiendo dulce porque es dañino para el cuerpo. Así como se te puede presentar un helado ahí con todas sus cremas, tú tienes que salir, y las demás tentaciones que te fueran a sobrevenir, Dios va a estar ahí todo el tiempo, sustentándote, guardándote. Él no te va a dejar caer. Tenemos que ver en la Biblia estos ejemplos. Vamos a ir a Gálatas 5:16. Por eso les digo, caminen según el Espíritu, y así no realizarán los deseos de la carne. Cuando la gente está basada solo en hacer lo que ellos quieren, ¿no? Y no se privan de nada, lo hacen, pues el Señor no quiere esta manera de vivir. En Génesis 6, del 5 al 7, dice, y Dios vio que la maldad de los hombres era mucha, y que solo el designio de sus corazones, eso vio Dios, porque Dios está mirando los corazones. Solo su designio era maldad y maldad constantemente. Miren ustedes, tenemos que proponernos tener un corazón limpio, agradable para Dios. En Lucas 2:52 dice cómo Jesús crecía en sabiduría, ¿no? Y en gracia. Hay algo más, además de todos estos ejemplos que les estamos dando. Sí, habíamos hablado sobre la gracia de Dios. Esto es infalible. Tú tienes que pedir cada día en este sentido, que la gracia de Dios, Señor, esté conmigo. Cada día, ¿no? Desde que tú te levantas hasta que tú te acuestes. ¿Por qué? Porque vemos que todo el tiempo va a estar la tentación, como dice en 2 Corintios 4:4, el Dios de este mundo, ahí va a estar, que es Satanás, va a estar cegando el entendimiento de los incrédulos. Oro para que este tema abra tus sentidos y puedas ver claramente que en el lugar que estás tal vez no sea el correcto. Vamos a orar, pero yo te quiero invitar en este día a hacer tu oración de entrega, para que así tengas esta luz como una lámpara que tú la puedas ver brillar en tu vida. Lo vamos a hacer. Vamos a cerrar nuestros ojos. Oh Señor, repite conmigo, yo te recibo como el Señor de mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados, por haber caído en estas tentaciones, Señor. Mas sé que tú estás allí guardándome para soportar todo esto. Oh, ven en mi ayuda, Señor. Yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Entra en mi corazón, pues yo te declaro como el único Señor de todo mi ser. Amén. El Señor te va a ayudar a soportar, pues como eres hijo de Dios,
su luz va a estar todo el tiempo en tu vida. ¿Qué cosa es soportar? Soportar una tentación es tener ese peso sin moverte, sin que esto te afecte. Eso quiere decir soportar. En Efesios 5:11 nos dice también el Señor que en nuestras vidas diarias, en nuestro empleo, donde tú veas el mal en vecinos, donde tú veas el daño, tú puedas corregir, porque no es solamente no caigo en la tentación, no, yo no soy esa persona de la cual están hablando en este tema, sino que el Señor ampliamente nos hace el llamado a corregir a las demás personas, a enseñarles este bien. En Efesios 5:11 dice, donde tú veas obras de maldad, obras de impiedad, obras oscuras, denúncialas. Si tú miras una falta, pues tú tienes que hacerlo. Esto lo contempla el Señor claramente. Amén, hermanos. Yo sé que con Dios estas tentaciones no van a hacer nada para ti y que vas a, en oración, seguir soportando. Recuerda que hemos visto aquí que de la concupiscencia, de las maneras de pecar del ser humano, viene la tentación de Satanás. Y el tercer punto que hemos visto es del propio corazón. Empieza a ejercitar esta palabra de Dios. Ayuda, pídele al Espíritu Santo para que este corazón que lo sientes engañoso, que a veces ya no das más con la tentación, el Espíritu de Dios, el Espíritu Divino, pueda venir a tu auxilio, a tu socorro. Amén y amén.